Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Sábados Culturales que, como todos los programas que hago, tiene el auspicio de miclimo.com, una empresa de climatización chilena, pero que ha ganado 2 premios internacionales por la calidad de los equipos que instala, la calidad de la instalación y de la mantención. Son los mejores equipos, sirven para el verano, el invierno, para todas las estaciones, filtran el aire, operan con energía eléctrica. Usted no tiene que estar pensando si le queda o no le queda parafina o gas, no depende de eso. Súper moderno, súper eficiente, silencioso, las tiene todas. Yo en este momento estoy disfrutando, a pesar de que el día está bien helado, estoy con una polera nomás, porque estoy con mi clima. Eso, una cosa más que les quiero recordar, 2 cosas más. Una, que esta noche, sábado, en la nochecita, 8:30 para adelante, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171. Ustedes ya saben la dirección, saben que hay un estacionamiento al frente cruzando Agustina y que hay que reservar mesa para estar cómodo, para estar bien, para pasarlo regio, como se pasa bebiendo, comiendo con amigos, con familiares, y viendo y escuchando un espectáculo fantástico que es el flamenco. Y para los interesados en el arte, este sábado, desde las 12 hasta las 8 de la noche, así que usted tiene tiempo de ir, hay una venta taller de obras de nuestra amiga Laila Avilio, la escultora, y la pintora, una pintora que se llama Starka. ¿Dónde es esto? En el taller de Starka, que está en Santa Verónica 987, San Carlos de Apoquindo. Hay un teléfono, espero que esté saliendo la información a mi lado. Si no, se los dicto para que ustedes puedan preguntar. Es un celular 974-957-882. A partir de las 12, hoy, sábado, hasta las 8 de la noche, en el domicilio taller de Starka, está ella ofreciendo sus pinturas. Ella es pintora y Laila está ofreciendo sus esculturas. Venta taller, eso significa que tiene algunas ventajas adicionales, así que vayan a echar una mirada, lo van a pasar bien, van a conversar con los artistas, van a ver las obras, si compran, bueno, si no también, vayan a darse una vueltecita, un panorama distinto de día sábado. Y eso, vamos a entrar entonces al tema que es ideas y movimientos, y yo creo que viene a cuento tocar este tema ahora, incluso es posible que lo haya tocado antes, tal cual como está ahora o de otra forma, pero no importa, nunca asumo que todos ustedes han visto todos mis programas y que se acuerdan de todos mis programas, así que si me he tocado estos temas no importa. El hecho es que hoy en día en Chile y en todo el mundo hay un montón de movimientos, de ideas, de posturas bastante nuevos que han adquirido una fuerza tremenda. El feminismo, por ejemplo, no es un movimiento nuevo, esto más o menos se inició en el siglo XVIII. Y ha tenido como 3 o 4 así, momentos de presión. Este es el momento más grande. Después tenemos el animalismo. Tenemos el ecologismo, ambientalismo. Los temas de los derechos humanos que se meten en todos los asuntos, casi no hay asunto en que no aparezca el tema de los derechos humanos. En fin, el discurso políticamente correcto forma parte. Es la manera como uno tiene que ver tales y cuales cosas conforme no a la ley, sino que a lo que ahora se supone que es lo correcto. Eso que se llama discurso políticamente correcto. Y todas esas cosas son ideas. Ideas sobre el mundo, ideas acerca de cómo debemos comportarnos en el mundo y con los demás. Ideas, siempre son ideas. Estas cosas no operan en otro ámbito que no sea la mente humana. Ideas. Y como ustedes ven, estas ideas que en algún momento alguien tuvo se convierten en movimientos. Y los movimientos tienen una presencia completamente distinta. Se convierte en un fenómeno de otra cualidad. Y eso es lo que queremos examinar. Porque finalmente la historia humana se hace de esa manera. La historia no es el resultado de fuerzas impersonales así que automáticamente operan y en virtud de ellas nosotros somos unas marionetas que no tenemos arte ni parte. Eso es falso, eso es absurdo. La historia lo hacen los seres humanos en ciertas condiciones materiales, obviamente, pero
La hacen los seres humanos porque son ellos los que interpretan esas condiciones y las pueden interpretar de muchas maneras. Ese es el punto interesante. Si siempre se interpretara una situación del mismo modo, podríamos saltarnos la parte de la interpretación porque siempre sería la misma. Bastaría con conocer las circunstancias y sabríamos lo que pasa después, porque diríamos la interpretación va a ser esta, porque es siempre así. Pero no. Ante las mismas circunstancias, los individuos, los grupos, las naciones interpretan las cosas de una diferente manera. Vean ustedes el tema del Medio Oriente, qué manera más distinta de interpretarlo aquellas personas que están con la llamada causa palestina y aquellas personas que apoyan a Israel. Y son los mismos hechos, es la misma historia que está en libros, que está en películas, que está en documentales, que está en registros históricos, y sin embargo esa misma realidad es vista de una manera distinta y genera, como ustedes ven, conductas completamente distintas. Ahora, ¿de dónde salen los movimientos? De las ideas. ¿Y cómo parte esto? ¿Cómo parte? ¿Cómo parte un movimiento? Bien, sobre la base de dos cosas obvias. Uno es que haya ciertas condiciones en ese ambiente social, político, cultural, material, geográfico, climático, lo que sea, que predispongan a una parte de la población a ciertos contenidos, a ciertas posturas psicológicas. Eso es una cosa. Y la otra, la segunda condición, es que aparezca alguien que crea una doctrina, que crea una mirada religiosa, política o una de las dos, que ofrece una interpretación de lo que está ocurriendo y para los que se sienten a disgusto con esa situación, les ofrece la salvación o una esperanza de que las cosas se pueden hacer de otra forma, que se puede vivir de otra manera. Las ideas no salen de la nada. En otras palabras, miren que siempre alguien las crea. Hay un primero. Fíjense ustedes, en todos los movimientos, en las grandes organizaciones políticas y religiosas, tienen un origen en una persona o en dos, lo que sea, que inició todo esto. El Islam no salió solo, no respondió mecánicamente a las causas económicas y todas esas explicaciones materialistas que son simplemente muy superficiales. Hubo un señor que se llamaba Mahoma, que creó un modo de ver el mundo, una religión, una postura religiosa. El budismo que ha sido súper importante en la historia cultural de la India especialmente, pero también por momentos en China, en Japón, todas esas zonas orientales, incluso en el mundo occidental, no hay pocas personas adictas cercanas al budismo. Yo soy una de ellas en cierto sentido. Bueno, eso lo inventó una persona que se llamaba Buda. En ciertas condiciones históricas específicas creó una visión del mundo y de la posición que tenemos en él y qué es lo que nos conviene hacer. Y el cristianismo lo creó Cristo, no salió de la nada. O después de él, Pablo, el que ahora es San Pablo. Y el marxismo lo creó Carlos Marx. El marxismo no salió de la nada, salió con un señor que se llama Carlos Marx, que junto con Federico Engels escribieron el Manifiesto Comunista. Después Carlos Marx escribió Das Kapital, El Capital, y otras obras. Individuos. Y posteriormente a él otros individuos fueron generando doctrina. Vladimir Ilich Lenin, por ejemplo, es uno de ellos, el más importante, diría yo. Pero está también Kautsky, el renegado Kautsky. En fin, siempre hay un creador. No puede ser de otra forma. Las ideas no salen de la nada. Alguien las crea. Ahora, ¿qué pasa con lo que se creó? Con lo que creó un fulano. Buda, Marx, Cristo, Mahoma, el que sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso puede agarrar vuelo eventualmente? ¿Y en qué condiciones no lo hace? Pero antes de entrar a esa materia, que es súper interesante, y al final les voy a mostrar algunos libros que pueden tener una relación. Libros que se los he mostrado en otras oportunidades, pero que ahora lo voy a hacer de nuevo para conectarlos con este tema. Amigos, si usted tiene barba y bigote, como hoy la mayoría de los hombres hoy en día está de moda la barba y el bigote, barbería la mustache. Seguramente usted en algún momento quiere arreglársela bien,
quiere que le quede perfecto, no basta con una tijerita frente al espejo en el baño y va a una barbería. Y Barbería Le Moustache no solo le ofrece eso, sino que le ofrece mucho más. Le ofrece un viaje en el tiempo. Usted entra, pase a saludarle, van a decir, entra y ya está en 1923, Chicago. Claro, no hay balas, eso sí, afortunadamente. Asientos como las barberías antiguas que yo alcancé de niño a ver cuando todavía quedaban peluquerías que tenían también esos asientos para los niños, como de mármol, unas cuestiones grandes, aparecen el trono del presidente de la Corte Suprema. Todo el ambiente, los barberos están de blanco con unas batas. Entonces hay una música con cantantes y qué sé yo, los años 20, 30 me parece. Ustedes ven que yo me afeito, así que no he ido, pero sé cómo funciona y algunos amigos que tienen barba y bigote me han contado. Es un viaje en el tiempo, se pasa súper bien, va a conversar con los barberos, con otros clientes que estén ahí. Es un club de todo, porque no entran señoras ni señoritas. Es un tema de hombre, la barba y el bigote, por lo menos hasta este momento. No sé si irá a surgir un sexo, otro sexo que es al mismo tiempo femenino, pero tiene barba y bigote. No tengo idea. Pero si no es así, vaya a Barbería Le Moustache. Continúo con Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo con años de experiencia y que tiene la característica que es totalmente personalizado el servicio que entrega. No va a usted escuchar una voz robótica diciéndole marque la opción 1, sino marque la opción 2. Todo es personal. Lo va a atender un ser de carne y hueso. Fuera de eso, si usted tiene un plan de viaje completamente distinto, no contemplado en los paquetes turísticos de la agencia Nuevo Destino, le van a armar el paquete para usted. Ya sea que quiere viajar a la Cochinchina o a una isla perdida en el Pacífico, le van a encontrar los mejores hoteles, el transporte, los vuelos, todo le van a armar el paquete completo, estimados amigos. Son especialistas además en viajes grupales, por ejemplo, los viajes de curso. Todo ese tipo de cosas. O de amigas. Yo tengo unas amigas de nuestra familia, una amiga, la Anabela, que suele hacer viajes siempre muy entretenidos con puras amigas, son puras mujeres. Bueno, ahí está. Agencia de Viajes Nuevo Destino. Continúo con suplemento Vito. Esto es para nuestras mascotas, específicamente gatos y perros. Un suplemento que usted le mezcla una cucharadita al alimento que usan y ese alimento se convierte en un superalimento. Súper vitaminizado, súper con todos los productos que necesita un gato o un perro para estar en las mejores condiciones de salud, estimado amigo, sin que a usted le cueste lo que costaría un alimento extra, que son carísimos. Lo sé, porque tengo mascotas, a veces he tenido que comprarlos carísimos y me he quedado en la ruina. Entonces, esta es una manera súper eficiente, económica, estupenda para mantener bien a sus mascotas. Y termino con Oxinova, este polvito mágico que se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las que producen los malos olores. Usted tiene malos olores saliendo del vertedero de la cocina, por ejemplo, porque en alguna parte de los codos de las cañerías se juntó, por mucho que usted intente eliminarlo, material orgánico, y ahí empiezan las bacterias anaeróbicas a producir descomposición y mal olor. ¿Para qué hablamos del baño? Usted vierte este producto, o en otras partes lo vaporiza, por ejemplo, en una extensión grande en un jardín. Se acabó el problema porque las bacterias aeróbicas destruyen a las que producen el mal olor. Así que eso es un efecto permanente. Dura meses. Mientras estén vivas estas bacterias aeróbicas, no hay olor. Una vez que estas bacterias ya no tienen a quién comer, si se mueren ellas mismas, usted pone otro sobrecito varios meses después. Esto no es todos los días. Y ya, otra vez, el mismo efecto. Bueno, continuemos. Alguien inventa una doctrina. Buda inventa el budismo, obviamente. Marx, lo que él consideró el socialismo científico. Cristo plantea una nueva mirada religiosa del mundo. Buda, una visión filosófica, que luego se transformaría en religión, dicho sea de paso. Y es un ejemplo de lo que voy a hablar más adelante a propósito. Pero, ¿en qué circunstancias esto adquiere vuelo? Bueno, adquiere vuelo si entra en sintonía con las necesidades, con las aspiraciones, con las angustias que están sufriendo en ese momento histórico un número importante de personas. Como pasó, por ejemplo, con el cristianismo. El cristianismo surge con Cristo y se empieza a desarrollar ya con el Imperio Romano, en que
se empezaron a dar especialmente más adelante, no en la época misma de Cristo, pero digamos 50, 100 años más adelante, a medida que pasaba el tiempo, la vida se fue haciendo cada vez más difícil, más angustiosa. El imperio empezó a sufrir situaciones que llevaron a que el Estado oprimiera acá a más y más gente para obtener impuestos, para pagar a los ejércitos que requería para enfrentar a tribus bárbaras que también en números cada vez más numerosos asaltaban la frontera del imperio. Entonces la vida se empezó a hacer angustiosa, se empezó a hacer difícil. Algunos campesinos que ya no podían pagar simplemente arrancaban de las tierras y se unían incluso a las bandas germánicas, las bandas bárbaras, para huir del cobrador de impuestos. Había mucha angustia, mucha desesperación en los sectores de abajo. Por supuesto, los de arriba, las élites siempre más o menos se las arreglan, porque tienen el poder y la riqueza. Entonces, en esas condiciones, un ideario religioso que le ofrece la salvación era grito y plata necesariamente. Y la salvación, como la ofrecía el cristianismo, no la ofrecía ninguno de los muchos cultos paganos que habían. No la ofrecían. Los cultos paganos eran básicamente para obtener beneficios aquí en la tierra. ¿Ah? Los que qué sé yo, le dedicaban algún tipo de sacrificio a Poseidón o Neptuno, el rey del mar, no era para llegar a un cielo en el mar o en otra vida, sino que era para que no naufragar cuando viajaban. Era así, era para obtener, yo te doy un sacrificio, tú me das un favor aquí en la tierra. El cristianismo ofrece el otro mundo, ofrece el paraíso. Eso era una oferta irresistible. El budismo también emerge y se desarrolla en la India en tiempos difíciles, en tiempos de tribulaciones. Y si uno examina la filosofía budista, se ve que tiene que ver directamente con eso. Porque lo que ofrece el budismo es una manera de evitar el dolor, de evitar todos los dolores y las penalidades de la vida. De hecho, una parte de la doctrina budista habla del óctuple sendero para obtener la paz y la tranquilidad. Las 8 sendas. Bueno, algún día hablaré del budismo, que es una filosofía que me interesa particularmente. Mahoma, no soy muy experto, ni mucho menos en la historia de Arabia, de los pueblos, de las tribus árabes en la época de Mahoma. Estamos hablando del finales del siglo VI, principios del VII después de Cristo, en qué circunstancias sociales se movían estas tribus, pero no eran fáciles, sin duda. Vivían en un territorio, como ustedes saben, Arabia, desértico, básicamente con unos pocos oasis. La vida era dura, las tribus o los clanes pasaban guerreando unos con otros para robarse, para matarse, para arrebatarse lo poco que había, el ganado, para controlar un oasis. Era una vida difícil. Entonces ya no bastaba el culto pagano que tenían los árabes. Y viene Mahoma con su monoteísmo, con Alá, y ofrece también un paraíso, el paraíso musulmán. Entonces entró en sintonía con las necesidades de su época. ¿Y para qué hablamos de Carlos Marx, cuyas teorías socialistas entran en sintonía en el momento en que el proletariado industrial europeo era, en primer lugar, la gran masa de los trabajadores eran o campesinos o trabajadores industriales? Ahí surge la figura clásica del proletariado industrial, que ahora ya se ha convertido en otra cosa. En ese momento, después de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la teoría de Marx ofrecía una salvación, el comunismo. Terminar con la explotación, etc., y crear un mundo comunista donde todos iban a ser partícipes de las riquezas de este mundo según sus necesidades, y cada cual daría de acuerdo a sus talentos y recibiría de acuerdo a sus necesidades. Una visión beatífica del futuro que nunca se ha realizado hasta este momento, que desde luego no se realizó en los países comunistas, claramente. Pero había una masa que sintonizó con eso. Y el movimiento socialista, basado en las ideas de Marx, creció enormemente en el último cuarto del siglo XIX. Y luego en el siglo XX, ¿para qué hablar? Ahora, si la doctrina no tiene demasiado esotérica, demasiado distante a la sintonía de un gran número de personas, lo que ocurre es que esa idea que se le ocurrió a alguien, a lo más llega a formar una secta, un grupo. Es un poco como... Quizás estoy estirando mucho la cuerda, pero esto me recuerda a los partidos liberales, que siempre tratan de surgir y que finalmente se convierten en un club nomás. Nunca agarran grandes masas, nunca ha habido un movimiento. Estoy hablando del liberalismo tal como se entendía en el siglo XIX, no como se entiende ahora o como se usa la palabra liberalismo hoy en día, ¿no?
Estoy hablando de los partidos liberales del siglo XIX, principios del XX. Nunca agarraron mucho vuelo. Bueno, y si aún es más extravagante, esa doctrina no llega a ninguna parte y simplemente se convierte en la visión personal de un individuo que es visto por los demás como un excéntrico, como un loco, como un chiflao. No pasa nada con él. Su teoría, su visión, su doctrina muere con él, simplemente. Ahora, pongámonos en el primer caso, que es el que interesa, cuando entra en sintonía. Entra en sintonía y empiezan a llegar los feligreses. Primero son los 12 apóstoles, después son unos cuantos más, después más y más y más. Sigue el reclutamiento, llamémoslo así, la conversión espiritual, y más gente que está en sintonía empieza a entrar, y como entran y ya hay un grupo importante, eso acelera más el movimiento porque a la gente le gusta sumarse a lo que ya tiene algún éxito, tiene alguna gente alrededor. Entonces se produce una aceleración de los cuerpos, por así decirlo, y va creciendo muy rápido, bastante rápido. Pero este crecimiento no es gratuito. El hecho de que ya no es Cristo y sus 12 apóstoles, sino que ya es una gran masa de gente, cambia la doctrina misma. El movimiento tiene un costo. Que una doctrina se convierta en algo grande, expansivo, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Se simplifica. Tiene que simplificarse. Se simplifica en su divulgación, en su mecánica de adoctrinamiento, pero sobre todo se simplifica en la mente de quienes reciben ese adoctrinamiento, que en la misma medida que esto se expande, estamos hablando entonces que empieza a llegar a mentes menos cultivadas, menos educadas, más comunes y corrientes, algunos quizás analfabetos. Imagínense usted el cristianismo expandiéndose en el mundo entre los esclavos, las clases más bajas del imperio, sin educación, sin nada. Evidentemente que mentes de ese tipo reciben algunas cosas y otras no las entienden y nunca las reciben, y luego de recibirlas, esas pocas cosas que seleccionan, las transforman, las asocian con sus deseos, sus necesidades, sus rabias, sus resentimientos, sus frustraciones. Y en definitiva, el movimiento, en la misma medida que crece, se va convirtiendo en esto que yo tantas veces he dicho que es una distorsión, en un ismo. Un movimiento es un ismo de lo que haya sido al principio. Simplificado. Y no solo simplificado, estimados amigos, ¿no?, sino que repleto de potenciales de agresión. Porque estas masas que entraron en sintonía con una doctrina, entraron en sintonía porque no estaban complacidos con la vida. Por eso que buscaban una salvación. Las personas que pertenecen a los círculos altos de una sociedad y que están relativamente satisfechos, que se sienten cómodos, ellos no necesitan doctrinas nuevas de salvación. Se salvan todos los días en el mundo tal como es. Si llegan a convertirse va a ser por una conveniencia, como pasó con las clases altas romanas del imperio. Hubo algunos que se convencieron, efectivamente pueden haber, pero normalmente fue una cuestión de conveniencia. Todo el mundo lo está haciendo, parece que el emperador es cristiano, si no soy cristiano no voy a tener posibilidad de subir por el escalafón de la jerarquía de la burocracia imperial, voy a sufrir algunos perjuicios, así que convirtámonos. Así fue la mecánica, en gran parte, una cuestión de conveniencia. Y el emperador es cristiano, yo también tengo que ser cristiano, si no, ¿cómo? Si no, no tengo acceso a un montón de cosas. Entonces, los que se convierten en los sectores más bajos es porque están descontentos. O por lo menos descontento de una parte importante de sus psiquis. Y el movimiento, que es una doctrina siempre distinta a la prevalecente, porque si no, no tendría sentido. Nadie crea una doctrina que es simplemente el equivalente y coincidente con lo que ya hay. ¿Para qué la crearía? Es una proposición nueva, por definición. Y esa proposición nueva necesariamente está postulando formas distintas de convivencia a las que existen. Por lo tanto, se convierte en un vehículo ideal para evacuar esa rabia y resentimiento de esa población que vivía descontente y que ahora encuentra un vehículo. Y no solo encuentra un vehículo doctrinario, sino que encuentra compañeros de ruta, colegas, otros feligreses. No está solo. Se legitima porque es parte de un grupo. Además, eso porque también le otorga fuerza. Ya no es un individuo que
opina mal del sistema, para poner en tiempo moderno, neoliberal, sino que son muchos que se juntan en una calle, que caminan, que marchan, que se movilizan. Entonces, en el mismo proceso en que eso ocurre, y que empieza a actuar como un vehículo para evacuar contra un blanco, los no creyentes, los paganos, los que no creen en lo que nosotros creemos, se empieza a simplificar y se empieza a convertir en un instrumento de agresión. Además, las dos cosas. Y cuando esto llega al extremo, como ya lo podemos ver en Chile a propósito del movimiento que se inició con el supuesto estallido social, donde al principio hubo una X cantidad de gente y ahora es mucho, pero mucho menos. Porque en la misma medida que se va radicalizando, como dicen, el movimiento, se va simplificando, se va convirtiendo en una caricatura de lo que planteó el originador, y se va llenando de rabia y de violencia y de activismo, en esa misma medida los que siguen el movimiento son más fanáticos, están más empapados en esa idea, se dedican única y exclusivamente o casi exclusivamente a promover esa idea, y en el mismo grado, en forma proporcional, la gente más normal, que no tiene tanta energía psíquica, ni tiene tanta desesperación, ni tiene tanto compromiso, y que no le gusta tanta violencia, y que no le gusta la caricatura, se empieza a retrotraer, a retirar. Entonces ocurre esta cosa paradojal, que en la medida en que el movimiento se hace más puntudo, más radical, pierde membresía, y se empieza a convertir el movimiento inverso de movimiento en secta, como lo estamos viendo en Chile ahora. Usted no me va a decir de que tenemos en este momento en Chile la misma cantidad de personas dispuestas a ir a eso que llaman una movilización, que en el año 19 ya no. Incluso haciendo abstracción de lo bien o mal que lo haya hecho este gobierno. No están ya en sintonía con esa intensidad, digamos, emocional, doctrinaria. No están a gusto y se van retirando, unos pocos primero, después más, y llega un momento en que el movimiento se convierte en una secta, en un grupo de fanáticos decididos, capaces de todo, pero poco, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Esa es la suerte en general de movimientos que tienen determinados contenidos doctrinarios que favorecen ese proceso además. No crean ustedes que en las religiones no ha pasado algo por el estilo. Cuando el cristianismo agarró ya vuelo a finales del siglo IV después de Cristo, los que se decían cristianos del pueblo bajo, las masas cristianas, ¿no?, salían a las calles de las ciudades, pasó en Alejandría y en otras ciudades del imperio, a destruir todo lo que se les ponía por delante que fuera, según ellos, enemigo de Cristo, como si Cristo, Hijo de Dios, estuviera preocupado y que fuera como una persona que se enoja con los no creyentes. Salían a destruir templos, cerrar templos, matar gente, mataron a muchas personas, y se pusieron violentos. Y en la misma medida que se pusieron violentos, los que estaban en principio con el movimiento se empezaron a replegar a una forma más moderada, digamos, de cristianismo. Se empezaron a retirar y así fue como ocurrió. Pero el movimiento, en cualquier caso, la iglesia siguió creciendo el cristianismo porque, paralelamente a ese paralelismo, se había logrado institucionalizar, se había convertido en la religión oficial del imperio, tenía una iglesia ya organizada con propiedades, cada año le llegaban más tierra, legados de los cristianos que se morían y pagaban el pasaje para irse al cielo, legándole todo a la iglesia. Entonces, a pesar de que, por un lado, esa pasión furibunda de las masas se fue achicando porque se achicó la membresía de esas masas, se compensó, más que compensó, con la institucionalización de la iglesia. Y lo mismo podríamos decir de movimientos políticos, que yo creo que lo estudié un poco en algunos de mis libros, creo que en Insurrección, que una revolución, si no logra institucionalizarse, o sea, si no logra actuar ya a nivel de las instituciones, está sonada, porque el movimiento mismo, el movimiento en su fase inicial de gente en las calles, de pasión, de muchedumbres, echando abajo el mundo, eso rápidamente desaparece, se achica y pierde la fuerza que tuvo al principio, porque se va perdiendo, se va desgranando el choclo. Permítanme ahora continuar, amigos,
Segunda opinión clínica, que esta es una institución médica que tiene bastantes años de existencia, no la acaban de inventar. Tiene años de existencia y de experiencia con los médicos que operan, que trabajan ahí y que le dan a usted la segunda opinión clínica respecto a aquella enfermedad importante que va a durar mucho tiempo, que va a durar quizás todo el tiempo, y de respecto a la cual usted no ha tenido otra cosa que una visita a un centro médico o un médico que fue a su casa y le dio una receta y todo y se acabó. Y eso es todo y usted se las tiene que arreglar con eso. Aquí reciben los datos que usted les manda, todo esto online. Tiene que ponerse en contacto con ellos primero, mandar sus datos, mandar las recetas que le dieron, los exámenes que se hizo. Ellos examinan todo eso exhaustivamente, cuidadosamente, prolijamente. Y luego de hacer eso se ponen en contacto con usted vía Zoom o online de algún modo. Y están una hora conversando con usted acerca de cómo tratar esa enfermedad en el conjunto de su vida. Esa es la cuestión que realmente lo va a poner a usted en sintonía con su propia enfermedad y con la clase de vida que usted puede llevar o debe llevar para afrontar la situación médica que tiene. Segunda opinión clínica es, yo diría, debiera ser siempre la primera, pero tal como funciona hoy día la medicina, hay que recurrir entonces a estas personas, a estos médicos de segunda opinión clínica. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que examinan, esta vez no una salud de una persona, sino que la salud de su empresa en la parte logística. ¿Cómo opera usted con la logística? Con la llegada de materiales, de mercancía, los containers, el transporte, el almacenaje, toda esa parte física, el movimiento de objetos en el espacio y el tiempo. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde están los puntos débiles de su sistema, de su manera de trabajar? ¿Cuáles son las alternativas para que tenga un procedimiento óptimo? ¿Qué clase de personas usted necesita? Ellos le buscan las personas adecuadas y, llegado el caso, le ofrecen un modelo completo logístico para que su empresa funcione en ese aspecto al 100%. Sigo con Kaizen Automotriz, un garage muy especial que se dedica a la mantención preventiva. Prevenga, porque un automóvil que se echa a perder se va a echar a perder cuando usted lo esté usando. Y usted no lo está usando en su casa, sino que en una carretera, en una calle, y eso significa quedar, la frase típica, quedé botado. Uno siempre queda botado cuando está en Panamá, ¿verdad? Uno no queda botado en la casa, queda botado en cualquier parte y a veces en las peores horas. El teléfono no tiene batería, no sabemos a quién llamar, hay que encontrar un camión que nos atienda, un despelote. Para que eso no pase, llévelo, aunque a usted le parezca que el auto está perfecto, a Kaizen Automotriz, ahí está la dirección, para que lo revisen integralmente. Ustedes no se imaginan lo exhaustivo que es la revisión. Yo me consta, porque hice revisar el auto de una de mis chicas y me mandaron la lista de todo lo que vieron. Era una lista que no terminaba nunca. Era como la lista que le entregan a usted en el hospital después que se operó a alguien. No termina nunca enrollarse el papel en el suelo, ¿no es cierto? Eso. Revisan todo. Ven qué es lo que hay que reparar ahora antes que falle y lo deje botado, qué cosa hay que cambiar en este momento porque le quedan pocos días o semanas o meses de funcionamiento. Por supuesto, si encuentran un problema lo arreglan. No solamente dan el diagnóstico, sino que producen la receta, arreglan el auto. Y termino este bloque con conversaciones numéricas de este ingeniero que entrega primero clases de matemáticas a niños que tienen problemas con las matemáticas y los convierte, los transforma en amigos de las matemáticas, simpatizantes de las matemáticas, porque él enseña esto de una manera distinta. Si la matemática no tiene por qué ser un problema para nadie. No tiene. No está en la naturaleza de la matemática ser problemática. Los métodos, el colegio, los cucos. Él les quita todo eso a la cabeza y los convierte en buenos alumnos de matemáticas y eso les cambia toda la vida. Fuera de eso, entrega un curso de preparación para la prueba de ingreso en las universidades y uno de programación para niños, que es muy entretenido. Programar cualquier cosita, que la computadora haga un dibujo, no sé. Y eso ayuda para disciplinar la mente de los chicos. Porque el trabajo de programación requiere mucho orden en cómo se va escribiendo, ¿no?, el programa, cómo se va diseñando, qué es lo que tiene que hacer el computador primero, después que haga esto, si pasa tal cosa tiene que hacer esta otra instrucción, y si no, está de más acá. Todo eso ordena mucho el mate. Bien, continúo. Entonces, les decía que... ¿Qué es lo que les decía? Que los movimientos se convierten en ismos, se simplifican, se repletan de agresión,
pierden membresía, pero si se alcanzan a institucionalizar, se establecen. Bueno, fue lo que ocurrió en Rusia con la Unión, que se convirtió en la Unión Soviética. O sea, los bolcheviques hicieron uso del entusiasmo, de la pasión y del fervor de los militantes bolcheviques para tomar el poder. Pero una vez que tomaron el poder ya no necesitaban tanto entusiasmo, todo lo contrario. Una de las primeras cosas que usó el régimen bolchevique fue desarmar esta expresión del entusiasmo que eran los soviets, que curiosamente le dio el nombre a la Unión Soviética. No era una unión de soviets. Los soviets lo habían hecho desaparecer porque no se puede gobernar con muchedumbres entusiastas y vociferantes. Pero ya estaban en el poder, tenían las palancas del poder. Si no lo logran, están jodidos. Usted dirá, bueno, ¿y en Chile qué? ¿Lo lograron hacerse las palancas del poder? No. Lograron arribar a donde están las palancas del poder, pero la verdad es que no las han sabido ni las han podido manejar. Y por eso que es un régimen que va en caída libre, como lo he dicho en los programas de la semana. Es un hecho objetivo, no estoy inventando nada, no es una cuestión de gustos personales, es cuestión de mirar lo que pasa. No lograron, tuvieron su momento de entusiasmo, se sintieron omnipotentes, vean ustedes el lenguaje que usaban al principio, todos estos próceres del proceso de transformaciones profundas, y miren ahora la situación, cómo cambió, cómo se desinfló todo eso. Y no lograron tampoco compensarlo, aunque han tratado, por supuesto, y siguen tratando de compensar los movimientos, eso que llaman permanentemente los movimientos sociales que ya no se mueven para ningún lado, los convocan y no aparece nadie, y tampoco han logrado controlar el aparato del Estado como ellos quisieran. Pero eso es un tema para otro día. Libros que tienen que ver con esto son cualquier libro que trate del crecimiento, nacimiento y desarrollo de una teoría, de un movimiento político, religioso. Y en ese sentido yo tengo varios libros, uno que se lo mostré recién ayer precisamente, o anteayer. Aquí van a ver ustedes cómo aparece, crece, se desarrolla el cristianismo en el mundo antiguo y luego se sigue desarrollando cuando el mundo antiguo se hunde en la Edad Media europea. Y esto llega hasta el año 1000, el análisis de Peter Brown, que es un gran especialista en esta materia. Pueden ustedes ver también otro libro que no lo encontré ahora, no sé dónde lo puse, a través del ojo de una aguja, está en inglés, Through the Eye of the Needle, de Peter Brown, que muestra cómo, a propósito de institucionalización, el cristianismo logró ir cambiando su relación con las clases más pudientes de la Roma imperial, en términos de irlos convirtiendo en donantes de dinero, en sponsor de la construcción de templos, en donantes de tierras. Y en un momento dado la Iglesia era uno de los grandes latifundistas del Imperio Romano, y para qué hablamos en la Edad Media, en Europa en la Edad Media, la Iglesia llegó a tener en algunas partes la mitad de todas las tierras disponibles. Eso es poder. Ya no necesitan los entusiasmos callejeros. En este libro está muy bien eso. Luego tenemos en tiempos modernos otro tipo de ideología que también le mostré este libro, causas sagradas, causas, o sea, ideas de alguien que se convierten en ideas de muchos. Cuando se convierte una idea de alguien en una idea de muchos, se habla de que se convirtió en una causa, una razón de ser para actuar de tal o cual manera ya totalmente simplificada. Y dentro de lo mismo, y del mismo autor Michael Burleigh, este libro que se lo he mostrado a propósito del terrorismo, pero que también es la misma cuestión. En última instancia, los terroristas son terroristas sobre la base de una ideología que tienen. Son el caso extremo, que ya ha ido dejando atrás, se ha ido desprendiendo de los sectores más moderados y quedan este grupito que están dispuestos a echar abajo el mundo. Este libro, Sangre y Rabia, es la historia del terrorismo y los complejos motivos, dice acá, de aquellos que hacen uso de él. Es un devastador retrato de la violencia idealista a través de las épocas. Eso es lo que sucede finalmente con los movimientos, con los ismos. Parten con algo que puede ser razonable y terminan con una cosa delirante. Fíjense que lo que pasó con el budismo no es que se transformara en algo delirante, pero el budismo básicamente en su origen es una filosofía. Si ustedes quieren incluso una filosofía, una terapia. Dice, el dolor tiene que ver con los deseos. El desear cosas que nos lleva a
toparnos con 1000 obstáculos, porque rara vez los deseos se cumplen como en las, qué sé yo, como en las historias de hadas o algo así. Entonces hay que vencer las pasiones, los deseos. Hay que generar un planteo ante el mundo absolutamente más contemplativo. Desapegarse. Bueno, estos son consejos además que dieron tantos filósofos de la antigüedad, del mundo clásico, como los epicúreos, por ejemplo, de los cuales creo que he hablado en algún programa. Pero fíjese que en el budismo, que parte como una filosofía, se terminó también en la medida que se masificó, dejó de ser una filosofía y se convirtió en una religión. Y por eso que ustedes pueden ver en templos japoneses a gente que va a prenderle no son velas, ¿no? Son estos palitos que se queman y echan humito, incienso. Le van a poner incienso a una estatua de Buda, del famoso estatua que están tantas repisas, ¿no? El gordo con las manos en la barriga, con una expresión de absoluta tranquilidad y reposo. Se convirtió en religión, que es una simplificación absoluta del budismo. El budismo nunca fue una religión. El budismo no plantea la existencia de un Dios que nos esté mirando, nos esté evaluando y nos va a castigar o nos va a premiar. No, en absoluto. No hay Dios, no hay una persona con una voluntad divina, buena, que quiere hacer tal, que quiere que nos comportemos de tal cual manera y que nos está vigilando. No, nada de eso. El budismo en el fondo es ateo. Es más complicado que eso, pero no hay un Dios, no hay una salvación de ese sentido que uno se muere, se portó bien y se va a un cielo, como en el cristianismo, como en el islam. No. Uno simplemente desaparece en la mente universal, llamémoslo así, en el vacío. Esa es la salvación. Pero se convirtió en una religión. La gente no le parecía bien esto de que no hubiera una vida después o algo así. De algún modo se convirtió en una religión. No sé exactamente qué plantea el budismo ya como religión, como culto. Para serle franco, nunca me interesó esa parte del budismo. Pero se simplificó. Si vemos unos tipos que están de rodillas prendiendo incienso frente a un monumento, frente a una escultura, digamos, de Buda, es porque ya eso no es filosofía, evidentemente. ¿No es cierto? No conozco a nadie que prenda incienso frente a una escultura de Platón, ¿no es cierto? Pero con el budismo sí. Y, amigos, por favor, a propósito de reposo y paz espiritual, que es lo que ofrece el budismo, el desapego, que nos permite evadir tantos problemas, la música. La música además tiene una condición, no solamente nos extrae completamente del mundo. Ya el solo escuchar, estoy hablando de buena música, no de pelotudeces, y ejecutar música aún mejor. Y ahí está la academia gigenaproducciones.com, que le da clase de un montón de instrumentos vía online, de forma que usted ni siquiera se tiene que mover de su casa. Agarra su guitarrita nomás, por ejemplo, su flauta, o frente a su piano, o frente a su órgano electrónico, o con su contrabajo, con su lo que sea, y Liz Taylor. Y si usted quiere saber cómo son esos cursos, le van a dar una clase entera, no un demo de 2 minutos, una clase completa gratis. gigenaproducciones.com. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas para casos penales, que son los más complicados, amigos. Si usted tiene un problema que lo va a llevar, digamos, lo están imputando por una causa que está en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de especialistas como González y compañía, que han ganado casos célebres. Y termino con Tienda Ancestral, esta tienda ancestral.cl, que produce estos objetos de fibras naturales, lámparas, pantallas, canastas, etcétera. Ustedes están viendo ahí, pueden entrar al sitio, van a ver todo el surtido, los despachan a todo el país. Ellos trabajan en Frutillar, la zona más linda de Chile. Y un saludo a todos los frutillerinos a propósito. Ellos saben por qué los saludo tanto. Y eso, súper buenos precios, amigos. El despacho a cualquier parte del país, preciosos, canastos, pantallas y 1000 cosas más hechas por maestros del oficio. Bueno, así son los movimientos. De ahí viene el contenido, ese estilo delirante que tienen los movimientos y los miembros de los movimientos, especialmente en esa fase del entusiasmo inicial, que no aceptan la disidencia, que están llenos de agresión y son capaces de reventar al descreído,
que son capaces de echar abajo un mundo. Afortunadamente, los seres humanos no están hechos para estar mucho rato sosteniendo en sus almas un enorme contenido de intensidad emocional. Pronto se gasta esto, como se gasta la benzina emocional, y van quedando solamente estos poquitos que son personajes más o menos extravagantes, los fanáticos, lo que llaman también los activistas, los que están todo el día en esa cuestión, viven en eso, son cerrados. Intelectualmente suelen ser bastante deficitarios, porque incluso si fueron alguna vez inteligentes, ellos mismos se cerraron el mate con sus ideas, y son peligrosos, son dañinos. Pero afortunadamente esos también terminan por desaparecer tarde o temprano, salvo que hayan alcanzado a institucionalizar las cosas. Pero aún así el entusiasmo desaparece, porque una cosa es manejar una institución y otra cosa es manejar una revolución, ¿no es cierto? Son cosas muy diferentes. Así es que lo estamos viendo en Chile. Lo estamos viendo en Chile en varios ítems del discurso políticamente correcto, cómo se ha ido desinflando, se ha ido entibiando. Y ya estamos precisamente, yo diría, en la fase contraria, en que más y más crece la masa de los descreídos que se ríen, que se burlan y que detestan todas estas cosas que se les trataron de imponer al país, incluso legalmente y constitucionalmente, como ustedes recordarán. Ahora eso ya pasó. Y todo esto está pasando. Y bueno, en todo caso tenemos que ver cómo sigue la historia. Pero aquí yo lo que quería hablarle era de esto de los movimientos. Una idea original que entra en sintonía con una masa. La masa se convierte en un movimiento, el movimiento simplifica todo, luego empieza la fase de la agresión, y luego empieza la fase de la evasión de la gente del movimiento, y así sucesivamente. En estos libros que les mostré van a encontrar muchos ejemplos de este proceso. Desde luego la Revolución Francesa, que les he mencionado tantas veces, es otro ejemplo perfecto de los primeros momentos de entusiasmo, y luego, finalmente, termidor. El momento en que le cortan la cabeza a los últimos fanáticos que iban quedando. Robespierre y sus compinches, todos fueron a dar a la ventana republicana. Y eso sería todo, amigos. En cuanto al día de mañana, domingo, no sé qué personaje. Si alguno de ustedes tiene alguna buena idea, pónganlo en el comentario de este programa sabatino, a ver si en una de esas me sirve para hacer el programa. Algunos me mandan ideas y yo les agradezco que lo hagan, pero si no las tomo muchas veces porque el personaje me tinca, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me tinca y soy yo el que hago el programa, que no interesa, digamos, a la gente, ni siquiera a los 12.000 o 10.000 que ven el programa los domingos. Entonces hay que buscar a alguien que tenga una sintonía, que resuene en la mente de un número más o menos importante de gente. Y eso, o un evento, lo que sea. Ya, con eso terminamos el programa de hoy. Muchas gracias. No se olviden que esta noche hay flamenco en la Casa del Jamón, y no se olviden que desde las 12 del día hasta las 8 de la noche está exponiendo Starca, la pintora, y Laila, la escultora, en Santa Verónica 987, San Carlos de Apoquindo. Arte, amigos, vayan a ver arte. Compren o no compren, vayan a ver arte, vayan a conversar con los artistas. Siempre es interesante hablar con gente con talento. Sería todo. Chao.